tenga su Biblia a mano esta mañana, abierto en el libro de los Hechos. Abra su Biblia ahí en la mesa, en la cocina, en el living, en el lugar de su casa donde se encuentre, en el libro de los Hechos, capítulo 1. Va a ser muy importante que usted tenga la Biblia abierta. El mensaje de hoy, la palabra de hoy, se titula Ernest Comanapali. Hace un par de semanas murió Ernest Comanapali, un apóstol en toda la India y en los países cercanos. Él era hijo de un anciano de los Hermanos Libres, pero en la década del 70, cuando vino el mover espiritual, que no solo fue en Argentina fue a fines del 60, principios del 70, siguió todo ese mover espiritual en muchísimos países y también llegó a la India, ese mover espiritual. Ernest recibió el bautismo en el Espíritu Santo y dejó las estructuras sobre las cuales había trabajado durante mucho tiempo, igual que su padre, y él fue lleno del Espíritu Santo y comenzó un trabajo tremendo en la India. Al morir, Ernest dejó 1.600 obras de diferentes tipos, que quedaron esparcidas por toda la India, por todos los lugares había obras. Iglesias, seminarios, escuelas primarias, escuelas secundarias, universidad, orfanatorios, hospitales, leprosarios, pozos de agua. Eran obras de todo tipo esparcidas por toda la India. Y la pregunta, por supuesto, al encontrarnos con él, fue: Ernest, ¿cómo empezaste? Y él contó algunas de esas cosas, cómo empezaron las obras. Dice, una hermana muy querida nuestra se moría y ella le dijo a mi esposa, dijo Ernest, que cuidara de sus dos hijitas. Y así pasó. Cuando ella falleció, nos llevamos las dos nenas a nuestra casa. Cuando la gente se enteró que los cristianos recibían huérfanos en su casa, comenzaron a traernos chicos huérfanos y en un momento teníamos 22 chicos en una habitación, en una casa pequeña que nosotros teníamos 22 chicos. Así que tuvimos que comenzar a abrir orfanatorios por diferentes lugares, por muchas partes, para albergar a los niños. Una noche, cuando estábamos allá en la India, junto con Jorge, nos despertamos, estábamos en la misma habitación, nos despertamos con un griterío, pero eran gritos de festejo, de alegría, 2 de la mañana. Y nos asomamos a ver qué pasaba y habían encontrado agua en uno de los orfanatorios a 2.000 metros de profundidad. La India tiene la extensión más o menos de Argentina. Quizá la India es un poquito más grande, pero no mucho más. Un poquito más grande, pero tiene 1.600 millones de habitantes y no tienen agua, tienen poca agua. Argentina tiene mucha agua, pocos habitantes. Ellos tienen muchos habitantes y tienen poca agua. Y era un gran festejo ahí por el haber encontrado agua. Él siguió contando, dijo en otra oportunidad, estaba en la reunión, en una de las congregaciones que habían abierto, y él estaba en la plataforma, y ellos los pastores, usan para el servicio, en el culto, una túnica blanca, o sea, como si fuera una sotana, pero bien blanca. Y estaban en plena reunión, y entran 2 leprosos. Y Dios le dice a Ernest, anda y abrazalos. Y Ernest se quedó ahí
Él sabía lo que podía pasar si los abrazaba. Se les iba a llenar de leprosos la iglesia y el resto de la gente se iba a ir. Así que ahí estuvo luchando Ernest. ¿Qué hacía? Al final bajó de la plataforma, fue y los abrazó a los dos, oró por los dos. Esa sotana blanca quedó manchada de sangre y de supuración de los leprosos. Se sanaron. ¿Qué pasó? Comenzaron a venir leprosos. Así que tuvieron que forzosamente abrir leprosarios en diferentes lugares de la India. Una noche viajamos. Nosotros estábamos en la India, en Hyderabad, que es el centro de la India, y viajamos hasta Amalapuram, que es en la costa del Océano Índico, justo lo contrario a Bombay. Y fuimos allí, estuvimos en un leprosario en ese lugar y vimos la obra que están haciendo allí. Ernest murió con 84 años y dejó atrás muchas obras y muchos obreros. Fue un continuador, como dicen algunos, de la obra de Tomás. Tomás, el discípulo de Jesús, cuenta la historia, y allá en la India creen que fue así, que Tomás evangelizó la India, fue a toda esa región y murió como mártir ahí en la India. Bueno, si fue así, Ernest ha sido un continuador de la obra de Tomás. Ernest estuvo en Argentina años atrás, ahí en Cañuela, tuvimos un retiro con él y fue de mucha bendición para nosotros. En un encuentro reciente que tuvimos, por supuesto lo tuvimos vía Zoom, Ernest nos ministró un devocional, o sea, una palabra muy breve, quizá el último o uno de los últimos mensajes que predicó, porque luego el Señor se los llevó. Y yo quiero compartir la palabra que Él nos dio. Pocas veces escuché algo tan sencillo y tan actual y a la vez con tanta revelación. Y esta palabra que nos dio Ernest la quiero compartir con todos ustedes. Por eso vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Y él comenzó así. Hechos capítulo 1. Esperen, le dijo Jesús, la promesa del Padre. Y después de 10 días de estar esperando, vino el Espíritu Santo, capítulo 2 del libro de los Hechos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas y una explosión impresionante que hizo que toda la gente se conmoviera en Jerusalén y salieran a la calle a ver qué es lo que estaba pasando. Pedro se levanta, predica, 3.000 personas se convierten. Capítulo 3 del libro de los Hechos, nos encontramos con que un paralítico es sanado y a través de esa sanidad se agolpó muchísima gente ahí en el pórtico de Salomón, en el templo. ¿Y qué pasó? 5.000 se entregaron al Señor. 3.000 en Pentecostés, 5.000 con este paralítico que fue sanado. Así que podemos pensar que ya la iglesia superaba las 10.000 personas tranquilamente por los muchos otros que se iban convirtiendo. Pasamos al capítulo 4 de los Hechos. Presiones, hay presiones políticas, hay presiones religiosas sobre los cristianos. ¿Y ellos qué hacen? Oran. Ante la presión política, oran. Ante la presión religiosa, oran. Y el lugar donde estaban orando tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Maravilloso, ¿no es cierto? Y también nos cuenta el capítulo 4 de la vida comunitaria que tenían nuestros hermanos. Todas las cosas en común.
todo en común. Estaban juntos, partían el pan por las casas, comían con alegría, sencillez de corazón. Nadie decía ser suyo de las cosas que poseían. Bueno, era una vida gloriosa ahí en el capítulo 4. Felices, alegres, comiendo juntos. Uno puede imaginarse esa vida tan gloriosa, con la llenura del Espíritu Santo, con las cosas que estaban pasando, con las sanidades, con los milagros. Llegamos al capítulo 5 y ¡pum! Sorpresa. Había pecado en la iglesia. Ananías y Zafira. Entró el pecado en la iglesia. Y ahí quedaron todos conmovidos por el pecado. Y seguramente la pregunta, ¿cómo puede ser? Con tanta gloria, con tanta unción. Es la pregunta que nosotros también nos hacemos cuando leemos así de corrido el libro de los Hechos. Nos sorprende ese corte abrupto que hay en medio de tanta gloria. Un matrimonio. Pecaron. En medio de tanta unción vino toda esta situación. ¿A quién se le ocurre pecar en medio de tanta gloria, de tanta unción? Pero eso fue lo que pasó. Capítulo 6, capítulo 7 del libro de los Hechos. Ahí eligen diáconos y bueno, Felipe, que la estructura se iba armando de la iglesia y ya los apóstoles no dejaban la palabra y la oración y ya había quienes empezaron a participar en la vida de la iglesia, a trabajar, a servir, a administrar dentro de la congregación. Pero uno de ellos, Esteban, conocedor de la palabra, muere apedreado. Yo me imagino un hombre joven, un hombre con esposa, con hijos, deja todo, es apedreado. La muerte entró. Llegamos al capítulo 8 y ahí Felipe predica en Samaria y otra vez milagros, maravillas, bautismo. Pedro y Juan allí les impone la mano, reciben el Espíritu Santo. Y hay un mover espiritual en toda Samaria. Estos que eran tan despreciados por los judíos ahora se abrazan como hermanos. Y otra vez la gloria, otra vez el festejo, otra vez la alegría. Felipe, llevado al desierto, le predica al etíope, se convierte el etíope ahí en pleno desierto. Llegan a un oasis, acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Hace parar el carrito, se baja, lo bautiza, el etíope sigue viaje para África y Felipe es llevado a Soto, a la costa del Mediterráneo, y ahí recorre toda la costa del Mediterráneo predicando la palabra. El evangelio llegó a África. El evangelio salió de las fronteras de Israel, salió de las fronteras de Palestina. En medio de tantas situaciones dramáticas, el evangelio siguió esparciéndose y lleva hasta África. Capítulo 9, los cristianos son privados de libertad, son perseguidos, son esparcidos por la privación de la libertad, por la persecución. Saulo se convierte, predica en Damasco y el evangelio se expande por Asia. Ya no solamente Palestina, ya no solamente Galilea, Samaria y Judea, sino que sale de sus fronteras y también llega a Damasco y se esparce por Asia. Capítulo 10, Pedro predica en la casa de Cornelio, un centurión romano. El evangelio llega a Europa. 3 continentes
En estos primeros 10 capítulos del libro de los Hechos, el Evangelio corrió de tal manera, en medio de las crisis más profundas, crisis de pecado, crisis de muerte, crisis de persecución, situaciones difíciles, pero llenos de la gloria del Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, los 3 continentes conocidos en aquel tiempo, cuando se pensaba que la tierra era plana, los 3 continentes ya estaban siendo alcanzados, ya habían puesto los pies en ese lugar, hicieron una cabeza de playa, como llaman los militares, habían entrado en África, habían entrado en Europa y ya estaba establecido en Asia. Así fue el comienzo de la iglesia, así fue como el Evangelio se esparció por los 3 continentes conocidos en aquel momento. En medio de días gloriosos, llenos del Espíritu Santo, sanidades, milagros, conversiones fantásticas, persecución, muerte de tantos hermanos, de tantos líderes también, Jacobo es muerto también, Esteban, pecados groseros en la iglesia, el Evangelio se esparce y se esparce por todo el mundo conocido. En estos primeros 10 capítulos del libro de los Hechos nos encontramos con 3 cosas. Un modelo de iglesia, un modelo de discipulado y un modelo de expansión. Un modelo de iglesia, un modelo de discipulado y un modelo de expansión. Estas 3 cosas encontramos en estos primeros 10 capítulos. Una iglesia que se expande con la presencia del Espíritu Santo, con el poder de Dios haciendo milagros y maravillas. Una iglesia que no se detiene, no se detuvo por la persecución, no se detuvo por la muerte de hermanos y no se detuvo por pecados groseros. 3 cosas que acecharon a la iglesia como para detener la iglesia, pero ni la persecución, ni la muerte de hermanos, ni los pecados groseros pudieron detener la marcha de la obra del Señor. La obra del Señor siguió adelante en medio de todas estas crisis. Una iglesia que no se detiene por una sencilla razón. Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo está en medio de la iglesia. Es quien nos conduce y quien nos habla. Bendito sea nuestro Dios que ha hecho todo esto posible. Vivimos días muy similares a estos que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Vivimos días muy similares, con muerte de hermanos, con muerte de líderes, de pastores, algunos muy apreciados y muy necesitados, jóvenes, con hermanos que caen en pecado, con privación de libertades, esa libertad que teníamos para reunirnos, para salir a la calle, a cualquier lugar. Las mismas cosas que les pasó a ellos nos están pasando a nosotros y sucedieron a través de toda la historia de la iglesia. No es solo en este tiempo. Cuando leemos la historia de la iglesia, pasaron las mismas cosas. Muertes de líderes, muertes de hermanos, muertes de aquellos que estaban llevando la palabra adelante, con hermanos que vuelven atrás, con hermanos que pecan, con hermanos que aflojan en la fe y con privación de la libertad. Y eso ha pasado en muchas partes. Sin embargo, la iglesia llegó hasta nuestros días. La palabra llegó hasta nuestros días, a pesar de todas estas cosas. Damos un gloria a Dios por todo esto,
porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos trajo hasta este día. ¿Qué hacer, hermanos, frente a todo este cuadro? Lo mismo que hicieron nuestros hermanos de la primera hora. ¿Qué hacer? Lo mismo que hicieron nuestros hermanos de la primera hora. Uno, estrechar lazos de comunión, de relación entre nosotros. Que los lazos sean cada vez más fuertes. Quitemos toda barrera, toda situación, todo aquello que pueda entorpecernos en la relación, en la comunión, quitémoslo, tengamos lazos estrechos de comunión. 2, corregir el pecado. No se puede tapar el pecado. Hermano, no se puede tapar el pecado. ¿Pecaste? Confiesa. No guardes el pecado. Arregla tus cuentas. Habla con tus líderes, con tus pastores, con quien sea. Confiesa, saca a luz lo oculto, lo vergonzoso. Si te da vergüenza, está muy bien. Tiene que dar vergüenza el pecado. No podemos tomarlo livianamente. Hay que corregir todo pecado. La Iglesia tiene que caminar en santidad y en integridad. O sea, que alguien haya pecado es doloroso, pero es mucho más doloroso si lo oculta. Si lo saca a luz, lloramos un momento, pero después volvemos a alegrarnos otra vez y caminar juntos. Por supuesto, una confesión es muy triste y tienen que caernos lágrimas. Si alguien peca, tiene que caernos lágrimas. Pero vamos a seguir adelante. Amén. Corregir el pecado en segundo lugar. En tercer lugar, predicar la palabra. No podemos parar. No podemos dejar de seguir predicando, anunciando la palabra del Señor. Tenemos que seguir haciéndolo. En todo momento, a toda hora, en todo lugar, hago una palabrita, aunque sea pequeña o grande, si se da la ocasión, pero siempre hay alguna oportunidad, alguna ocasión de sembrar el mensaje de la palabra del Señor. En cuarto lugar, orar por los enfermos. ¿Cómo hicieron ellos? Un paralítico, oramos. No somos nosotros quien sanamos, quien sana es el Señor. Nosotros cumplimos nuestra parte, oramos por las personas. ¿Me permitís orar por vos? Voy a orar por tu situación. ¿Tu esposa está enferma? Voy a orar. ¿Tu marido? ¿Tu hijo? Orar. Oramos por los enfermos. Los remitimos a Dios. Los encomendamos a Él. Quinto lugar, ayudar a los necesitados. Hay mucha necesidad. No esperemos de nadie. Hagamos nosotros nuestra parte de ayudar a los necesitados. Cada uno en particular. No espere que la institución sea la que ayude. Todos, cada uno, ayudemos a otro. Todos tenemos siempre algo para compartir con los demás. No te olvides de compartir. No te olvides de dar a otro. No te olvides de dar un plato de comida a alguien. No te olvides de dar un dinero a otro. No te olvides. Comparte de lo que tiene. El Señor te va a seguir dando para que sigas compartiendo con otros. No había entre ellos ningún necesitado. Y eso tiene que calar profundo, hondo en nosotros. En sexto lugar, partir el pan en las casas. Qué bueno que es esto. Hoy lo vamos a hacer. Pero hoy es una vez. Podemos hacerlo. Se juntan 2, 3. Compartan el pan. Partir el pan. En las casas. Algunos dicen que había 2 tipos de instituciones en los comienzos de la Iglesia. Una era la cena del Señor, que era partir el pan y
la copa, el vino. Pero usted dice que había dos instituciones, que había otra, que era solamente partir el pan. Partían el pan, comían con alegría y sencillez de corazón. Y yo recuerdo haberlo hecho muchas veces, a veces con mi familia, o a veces cuando nos juntamos varios, partimos el pan en el nombre de Jesús. Jesús está en nosotros. No estamos tomando la cena del Señor, ahí estamos partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón, disfrutando a Jesús. De una forma o de la otra podemos hacerlo. Hoy vamos a partir el pan y tomar de la copa. Hoy celebramos la cena del Señor. En séptimo lugar, afirmar la doctrina apostólica. Yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia, no estoy haciendo otra cosa. Sencillamente le pongo un numerito, pero es lo que dice las Escrituras, lo que está en el libro de los Hechos. Afirmar la doctrina apostólica. Se meten en la vida de la Iglesia cosas que no tienen nada que ver con la Iglesia, no tienen nada que ver con las Escrituras. En Argentina tenemos mucho de lo importado que no viene de acá, no viene de Palestina, viene de otros lugares y nos meten las cosas acá. Volvamos a la palabra, a la sencillez de las Escrituras y dejemos de lado aquellas cosas que no nos fueron enseñadas. Afirmemos la verdad. Todos tenemos, aparte de las Sagradas Escrituras, tenemos material que nos lleva al fundamento, que nos lleva a afirmar la palabra del Señor. En octavo lugar, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente, está con nosotros, está en medio nuestro. Él está en nuestra vida, está en nosotros y con nosotros. Y así es lo que dijo Jesús y eso es verdad. Está en nosotros y está con nosotros. Pero tenemos que dejar que nos guíe. Seamos sensibles, abrámonos a Él. No podemos obligarle a que nos hable, pero podemos obligarnos a nosotros a escuchar, a ser sensible a su voz. Si no nos habla, está bien, pero me dispongo, me abro para que el Espíritu Santo me guíe, me indique qué hacer frente a cualquier situación. Busca la guía del Espíritu Santo. Busca la guía a través de las Escrituras y busca la guía a través de la oración. Y durante el día no te dejes llevar por los afanes de la vida y sé sensible siempre a la voz del Espíritu Santo. En noveno lugar, llevar el Evangelio a otras regiones lejanas. Yo invito a que los grupos de hogar, los grupos familiares, las células, los grupos caseros, tengan esto en oración. Y lo tengan de tal manera que digan, tenemos que alcanzar otros lugares. Tenemos que alcanzar lugares más lejos de donde estamos viviendo, otras regiones. Alguna puerta hay abierta por allí, algún familiar, algún amigo, algún contacto, alguien por alguna situación, pero tenemos que llevar el Evangelio a otras regiones. Eso es lo que pasó acá en estos 10 primeros capítulos del libro de los Hechos. Vemos cómo se abrieron para que se extendiera el Evangelio a otros lugares y en tan poco tiempo alcanzaron los 3 continentes conocidos. De alguna forma la palabra llegó a África y llegó a Europa y se esparció por Asia. O sea, aunque no vayamos tan lejos, pero tenemos otros lugares, otra ciudad, otro barrio, otra parte a donde llegar con el Evangelio. En décimo lugar, consolar a los que están de luto.
Hemos perdido. Hemos perdido en cierta manera. Están en la casa del Padre. Pero los que ya no lo tienen, en esa silla que quedó vacía, cuesta. Es duro. Consolemos a los que están de luto. Oremos por ellos. Oremos por cada uno de esos familiares que han perdido a sus seres queridos en este tiempo y ministrémosles de la gracia del Señor. 11. Vivamos sin temor, confiando en el Señor. Hay momentos que son muy difíciles. Nos bombardean las noticias, pero vivamos sin temor. Que tenemos que hacer cosas, sí. Que tenemos que cuidarnos, sí. Que tenemos que usar barbijo, alcohol. Hagamos todas las cosas que nos sean necesarias. La vacuna, lo que sea. Todo lo que tú sabes que hay que hacer, hazlo. Pero cuidemos nuestra alma. Porque podemos no enfermarnos físicamente y podemos enfermarnos espiritualmente. Y la enfermedad espiritual trae enfermedad física. La enfermedad física no trae enfermedad espiritual. Puede traer un hombre, una mujer de fuerza, de valor, de fe, con garras. Pero la enfermedad espiritual, ¿quién la puede sanar? Solo Dios puede hacer. Por eso, vivamos sin temor. Cuidémonos, no tengamos temor, vivamos con profunda confianza en el Señor. Y 12, por último, orar sin cesar. No paremos de orar. Orar sin cesar es lo que nos dice las Escrituras. O sea, si nos dice orar sin cesar, oremos sin cesar. Por supuesto, tengamos nuestro tiempo a solas, tengamos nuestro tiempo aparte. Doblemos las rodillas, invoquemos el nombre del Señor. Oremos allí, a solas con Él. Pero oremos en todo momento. Orad sin cesar. Así es la iglesia del Señor. Así fue durante años. Así seguirá. Hasta que el Señor, nuestro amado, venga y nos levante y nos lleve a la casa del Padre para morar eternamente y para siempre. Allá hay una cantidad de familiares y de hermanos queridos que nos están esperando, están en gloria. Vivamos para que muchos otros también alcancen ese lugar. Vivamos para la gloria del Señor. Oramos. Padre Dios, gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos tanto, pero tanto bien. Gracias por llenarnos de tu presencia, del Espíritu Santo. Gracias por tu bendita palabra que nos guía, nos orienta. Gracias por los maestros de la palabra, Señor, que nos han enseñado, instruido, que nos llevaron a ella a conocerte más profundamente y a saber cómo eres y cómo actúas tú, Señor. Por eso, Señor, te bendecimos en esta hora y damos todo honor y toda gloria a ti. Y te rogamos también por aquellos que están de luto, por aquellos que están en el dolor difícil de consolar. Solamente tu bendita presencia trae consuelo al corazón ante la pérdida de seres queridos. Ven, Señor Jesús, y trae tu paz
y trae de tu gracia. Señor, y los que tienen cuentas sin arreglar, Señor, que arreglen sus cuentas, que no guarden pecados en su corazón, que pongan todo en luz, que confiesen, que se arrepienten, que arreglen toda situación, porque tú quieres una iglesia santa, que te honre y que te agrade a ti. Bendito sea tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.